Todos hemos escuchado hablar alguna vez sobre el realismo mágico. Es un término muy utilizado, sobre todo para designar a cierta literatura en el ámbito latinoamericano, aunque también aparezca, por supuesto, en otros países, y se lo suele asociar a escritores como Asturias, Isabela Allende, Gabriel García Márquez o Juan Rulfo. Pero exactamente, ¿de qué se trata el realismo mágico? Más o menos se suele tener alguna noción de que está relacionado con lo mágico, pero que aparece de una forma natural, y otras nociones, pero suele confundirse bastante, además de aparecer difusa la diferencia con otros géneros literarios, por lo que en este video vamos a intentar dar unas pistas para desentrañar este género tan especial y tan cautivante. Empecemos por algo de historia. Realismo mágico es un término que no nace del ámbito literario, sino del de la pintura, con un crítico llamado Franz Roh, el cual lo utiliza para describir ciertas imágenes en las cuales haya una realidad, pero una realidad alterada. Más adelante, este se introduce a la literatura por parte de Arturo Uslar Pietri, más específicamente ya en el ámbito hispanoamericano. Y esta es la corriente que nos interesa y que justamente tiene su cuna y principal desarrollo en Latinoamérica, siendo quizás su género más distintivo y probablemente no pudo aparecer en otro lado. Esto no es casualidad, porque bebe de la tradición folclórica de los distintos pueblos aborígenes, no lejanos aún en la memoria de los habitantes. Y entonces, a partir de esta herencia, de esta mitología que perdura aún en estos países, se formulan estos mundos donde ocurren cosas extrañas, pero la gente no se sorprende de ellas. Y en este tipo de obras ya sale a la luz una característica que lo diferencia con el fantástico y que es fundamental, y que es que mientras en este género, al cual por cierto ya hemos dedicado un video en el canal, ocurre una ruptura o una indecisión entre lo maravilloso y lo extraño, en el realismo mágico no existe tal vacilación, porque los hechos que a la luz de nuestra razón, a la luz de nuestras propias costumbres, podrían parecer imposibles o inverosímiles dentro de estos mundos, son tomados con perfecta naturalidad. Y justamente esto ocurre así, porque forma parte de la cosmovisión de los habitantes de estos mundos. Y ahí está justamente la diferencia con el otro género, con el género maravilloso, ese género de mundos de hadas, de mundos completamente distintos al nuestro, con sus propias leyes. Mientras las obras de género maravilloso se fundamentan en mundos increíbles, con sus propias reglas, el realismo mágico construye su verosimilitud a partir de creencias reales, de creencias tribales o de pueblos que quizás por nuestras propias creencias puedan parecer imposibles, pero que, según otras creencias, estas cosas son perfectamente naturales, como lo puede ser, por ejemplo, para algunas tribus, que los rayos se personifiquen o que los animales se transformen en personas. Entonces, si bien podríamos considerar que los hechos son fantásticos, no lo es su creencia, porque en el mundo es real. Y esto tiene implicaciones literarias, porque lo que se formula con esta extraña mezcla es un clima muy especial, en donde lo extraordinario pasa a ser cotidiano. Ahora bien, aquí tenemos que hacer otra distinción importante con otro género del cual todavía no hemos hablado y con el cual se suele relacionar mucho al realismo mágico,
porque también este otro género pertenece principalmente a la literatura latinoamericana. Este es el real maravilloso. ¿Cuál sería la principal diferencia? Pues bien, es un género prácticamente opuesto, puesto que, mientras en el realismo mágico, como ya hemos dicho, lo extraordinario, lo irreal, pasa por cotidiano, por normal, en el real maravilloso, cosas que podrían entenderse como verosímiles, reales, incluso nuestro propio mundo, se convierten en hechos extraños, porque justamente estos hechos son narrados a partir de los ojos del extranjero que ve como fabuloso lo que no entiende o lo que es distinto a él. De nuevo acá aparece el folclore, de nuevo aparecen las costumbres, porque sí, seguramente a los ojos de los conquistadores europeos, las costumbres de los aztecas o de los incas podrían haber parecido como extravagantes cuanto menos, pero asimismo también lo eran las costumbres europeas para los incas o los aztecas. De esta manera es que hechos perfectamente explicables se describen como sucesos extraordinarios, posibles, pero rarísimos. Y entonces podemos decir que la principal diferencia entre estos géneros la encontramos en el narrador, en la postura que toma ante los hechos. Si se posiciona, por un lado, del lado del extranjero, del lado del foráneo, y describe lo que ve con ojos maravillados o aterrados, o si se pone en los ojos de los habitantes y describe una cosmovisión que para nosotros es distinta, es rara, la describe con perfecta naturalidad, incluso tratándose de hechos increíbles. Es importante entonces saber diferenciar estos dos géneros, porque si bien, como ya vimos, se relacionan y mucho, y de hecho, para muchos autores se trata del mismo género, de exactamente lo mismo, en realidad podemos encontrar una diferencia muy importante y muy interesante a la hora de realizar nuestras lecturas. Y por supuesto, como me gusta decir siempre, estos géneros no tienen una definición fácil, una definición lineal, porque estas definiciones lo único que serían es prescriptivas, porque sería el género realismo mágico es tal, y lo que no sea así no es realismo mágico. Bueno, no es tan fácil, porque entonces dejamos relatos afuera por nuestra propia subjetividad y por supuesto esto es inevitable a la hora de clasificar, pero como mínimo hay que tener cuidado, por lo cual no se tomen este video como una definición citable, sino más bien como un conjunto de pautas o de descripciones para poder entender mejor nuestra literatura. Y por supuesto, en el video dije siempre mayormente latinoamericana, porque también ha aparecido esta literatura en otros países. El ejemplo más conocido probablemente sea el de Saramago, escritor portugués, un caso prácticamente único de realismo mágico proveniente de Europa y que al mismo tiempo resulta efectivo, resulta verdaderamente atrapante. Por otro lado, también tenemos al actualmente exitoso Murakami, al cual debo confesar no haber leído, pero que intuyo, por lo que me han contado y por lo que sé de este género, que probablemente aproveche la abundante y apasionante tradición del folclore japonés que podemos encontrar en películas como las del estudio Ghibli, para formular sus propios mundos, tan atractivos y mágicos para nosotros, como cotidianos para sus protagonistas. Bueno, esto sería todo sobre el realismo mágico. Espero que les haya quedado mucho más claro de qué se trata este género, cuáles son sus principales características
y que lo hayan disfrutado, por supuesto. Si es así, agradecería realmente muchísimo que me dejaran un like. Además, si les gusta el contenido que subimos, tanto estos análisis literarios como audiotextos, pueden suscribirse al canal y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un video nuevo. Esto sería todo por mi parte. Gracias por estar acá y hasta el próximo texto.